Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con el video. Ahora vamos a ver lo que son las proposiciones compuestas. Vamos a ver ahora, vamos a unir proposiciones. Vamos a empezar primero con esta palabra que tenemos acá un poco rara, como dice en el libro, conjunción y disyunción. ¿Qué es la conjunción y qué es la disyunción? Primeramente, cuando hablamos de conjunción, tenemos que tener presente que el simbolito para representar a una proposición que está bajo conjunción es esto de aquí, que lo vamos a llamar un sombrerito. Un sombrerito que es como si fuera una B invertida, ¿cierto? Pero que está con la boca abierta hacia abajo. Y va a significar una I. Cuando hablemos de proposición, vamos a ver en el ejemplo, lo vamos a ver más claro. ¿Y qué cosa es una disyunción? Vamos a tener el sombrerito contrario. Si acá la verdura está para abajo, aquí lo tenemos para arriba. En este caso va a ser así, como si fuera una B. Y se va a leer de esta manera la letra O, mientras que en conjunción se va a usar la letra I. Veamos. ¿Cómo usamos estos conectores? Porque se llaman conectores. Vamos a tener una primera proposición, P, en donde por ejemplo vamos a poner María. Sigamos con María. María es abogada. ¿Correcto? Ahora vamos a tener otra proposición. Mi primera proposición y mi segunda proposición. Ahora mi segunda proposición se va a llamar Q. Q va a ser María le gustan los gatos. ¿Sí? Nuestra primera proposición, P, va a ser María es abogada. Y la segunda proposición va a ser Q, María le gustan los gatos. Entonces, vamos a hacer una conjunción de estas proposiciones. Tenemos P, sombrerito, Q. Esta va a ser la forma como se va a denotar una conjunción con dos proposiciones. P, sombrerito, Q. O también esto se va, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. P y Q. De esta forma se va a leer esta conjunción. P y Q. Así es como se lee. ¿Sí? O también lo pueden llamar P, sombrerito, Q. ¿Sí? P, sombrerito, Q. O también P y Q. En este caso nosotros lo vamos a llamar de la primera forma, P y Q. Siempre que sepamos que estamos hablando de una conjunción. La misma oración, vamos a tener otro ejemplo, por ejemplo, Carlos es jugador profesional. ¿Sí? Tenemos nuestra primera proposición que se va a llamar R, ¿cierto? Nuestra proposición R se llama Carlos es jugador profesional. Ahora tenemos otra proposición, la vamos a llamar S, y vamos a decir Carlos, ¿sí? Carlos es tenista, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una proposición que se lee de la siguiente manera. P, sombrerito, pero ya no es sombrerito, sino ahora es para arriba. Y tenemos, perdón,
nuestra proposición se llama R, R, S. De esta forma se va a denotar la proposición cuando hablamos de disyunción y se lee de la siguiente manera. ¿Cómo se lee? Se lee R o S. Esto es la forma como se va a leer, R o S. Mientras que cuando hablamos de conjunción se llama P y Q. Y acá tenemos las dos proposiciones R o S. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de la conjunción? En este caso estamos hablando de P y Q. ¿Cómo leemos? Porque si bien es cierto, esto es una notación abreviada de estas dos proposiciones de manera matemática, de manera lógica, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se leería esto? P. María es abogada y María le gustan los gatos. Nuevamente, ¿cómo leemos esta proposición compuesta por un conector de conjunción? Se lee de la siguiente manera. María es abogada y María le gustan los gatos. Primera proposición, ¿cierto? Conectada por I. Y la otra proposición que es Q, María le gustan los gatos. Ahora, ¿cómo se lee la disyunción que tenemos acá? R, ¿cómo se lee? R o S. Si bien es cierto, leemos aquí, Carlos, la proposición R, Carlos es jugador profesional o Carlos es tenista. En este caso, vamos a asumir que cuando hablamos de jugador, vamos a darle que es acá se refiere a que es futbolista, a todos los que les gustan el fútbol. ¿Sí? Vamos detallando un poco más las proposiciones. Nuevamente, ¿cómo leemos una proposición compuesta, conectada por este conector de disyunción? O leemos nuevamente R. ¿Quién es R? Carlos es jugador profesional o Carlos es tenista. Carlos es jugador profesional o Carlos es tenista. Bajo esas premisas, ahora podemos saber si esta proposición unida por estos conectores saldrá verdadera o saldrá falsa. Vamos a ver los ejemplos. Veamos lo que dice el libro. En el libro, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos P, dice, Ricardo fue al parque. Ricardo fue al parque. Tenemos una proposición. Una segunda, Q, Ricardo pasea a su perro. Y R, Ricardo hace ejercicios. ¿Sí? Tenemos acá la notación P, P y Q, y también tenemos P y R. Esos dos ejemplos
¿Cómo se lee las siguientes proposiciones unidas por el conector I? De la siguiente manera. Nuestra primera proposición P dice que Ricardo fue al parque. La segunda dice que Ricardo pasea a su perro. Y en la tercera proposición R nos dice que Ricardo hace ejercicios. Nos están dando, vamos a ponerle acá una más, ¿sí? Para que lo puedan apreciar. Más ejemplos es mucho mejor, ¿sí? Sigamos. P y Q, como se había leído acá. I, recuerden siempre, I. P y Q, P y R, Q y R. ¿Sí? Entonces, la proposición P y Q se leería de la siguiente manera. La primera proposición P dice, Ricardo fue al parque y Ricardo pasea a su perro. Entonces, cuando ustedes escriban de manera como notación escrita, van a colocar la primera, Ricardo fue al parque y Ricardo pasea a su perro. ¿Sí? La siguiente proposición P y R, ¿cuál vendría a ser la notación? La primera igualita, Ricardo fue al parque, ¿sí? Y la proposición R vendría a ser Ricardo hace ejercicios. Y Ricardo hace ejercicios. La siguiente proposición tenemos Q y R. ¿Quién es Q? ¿Y quién es R? Aquí. Entonces tenemos Q y R. Q viene a ser ahora Ricardo pasea a su perro. Ricardo pasea a su perro. Y conector de conjunción y Ricardo hace ejercicios. Hace ejercicios. Esta sería la manera como a través de estos conectores lógicos podemos traducir las proposiciones. Lo mismo que hemos hecho aquí con el conector I, se haría en el tema de la disyunción, donde el conector es inverso y se utiliza la letra O. Tenemos una proposición P, donde Carlos, ¿sí? Carlos le gusta los perros, ¿sí? Otra proposición Q, donde Carlos es abogado, y usamos estos conectores P o Q, P o Q. Siguiendo la misma lógica que en la conjunción, hacemos la disyunción. P o Q. Recuerden que el conector se lee O. Entonces diríamos, Carlos le gusta, ¿sí? Le gustan los perros. O Carlos es abogado.
es abogado. Así es como se traduce los conectores lógicos de disyunción a través de O, P o Q. Y así es como traducimos el conector I a través del sombrerito. ¿Sí? Ahora vamos a analizar las proposiciones y saber si es verdadera la respuesta final de ambas proposiciones. Cada proposición puede ser verdadera, porque en este caso, Ricardo pasea a su perro. ¿Será verdadera o será falsa? Partimos de esa premisa. Ricardo hace ejercicios. ¿Será verdadera o será falsa? Entonces, al final, el conjunto de la proposición compuesta va a tener una respuesta final dada cada una. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo mucho más claro a través de un ejercicio. ¿Sí? Vamos a verlo a través del ejercicio. Vamos a verlo en el libro. En el libro nos dice, sean las proposiciones. Tenemos una proposición R en donde me dice 2 por 2 igual 4. Es una proposición, no necesariamente esto es una proposición de manera matemática. Tenemos otra proposición donde tenemos 2 más 2 es 4. Y me pide hallar S y R. S y R, vamos a verlo acá. El conector S y R, para que lo puedan apreciar. Hablando de conjunción. Primero decimos, nuestra primera proposición dice 2 por 2 es 4. Todos sabemos que 2 por 2 es 4. ¿Es una proposición? Sí. ¿Podemos saber si es verdadera o es falsa? También, en este caso específico, decimos que sí, es una proposición y a la vez es verdadera. Muy bien. La segunda proposición S dice que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Es una proposición y también es verdadera. Entonces, ¿cómo se traduce esto? De la siguiente manera. S, la primera proposición, ¿es verdadera? Sí. Tenemos el conector y tenemos ahora la proposición R. R es 2 por 2 es 4, es verdadera también. Entonces, cuando ahora tenemos una unión de proposiciones, donde cada una independientemente tiene una respuesta, verdadera o falsa. R también es verdadera o falsa. Pero en su conjunto, toda la proposición, toda en su conjunto va a tener un significado, si es verdadero o falso, todo en conjunto, porque estamos viendo ahora proposiciones compuestas. Entonces ahora decimos que verdadero y verdadero va a tener como respuesta verdadero. ¿Por qué? Porque hay algo que vamos a escribir acá, ¿sí? Vamos a ver aquí la tabla de verdad o falsa de los conectores lógicos. Y eso es una tablita que lo tienen en su libro y que también se lo tienen que memorizar y aprender para poder hacer los ejercicios cuando veamos proposiciones compuestas a través de conectores de conjunción y disyunción. ¿Cómo es esa tablita? Bueno, estas son las posibilidades a través de lo que se dice de conjunción. Conjunción. ¿Cómo
¿Cómo sería la tablita? Tenemos la proposición P y tenemos la proposición Q. ¿Y cuál vendría a ser la proposición compuesta? P y Q. ¿Sí? Porque estamos hablando de conjunción. Tenemos nuestra proposición P, proposición Q. Como habíamos dicho inicialmente, una proposición individualmente tiene un valor verdadero o uno falso. Entonces, tenemos que hallar todas las posibilidades para cada una. En este caso, decimos que P puede ser verdadero y Q también puede ser verdadero, ¿cierto? Pero P es una primera combinación que ambas proposiciones sean verdaderas. Pero hay otras combinaciones, como por ejemplo, P ahora va a ser verdadera y Q va a ser falsa. Porque cabe esa posibilidad, como habíamos dicho, cada una puede ser verdadera o puede ser falsa. Lo mismo para Q. Entonces aquí tenemos, digamos, una segunda combinación, que ahora P sea verdadera y Q sea falsa. Pero hay otra posibilidad más, donde P va a ser ahora falsa y Q ahora va a ser verdadera. ¿Sí? Y ahora tenemos una cuarta posibilidad, es que ahora P y Q sean falsas, ambas. Todas esas son las posibilidades que existen en las proposiciones, en dos proposiciones, en donde por ejemplo la primera va a ser verdadera y Q también sea verdadera y va a tener una respuesta. La segunda va a ser verdadera y la segunda va a ser falsa. Aquí tenemos F de falso y verdadera, y la última posibilidad es que ambas proposiciones sean falsas. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta para la primera? Según la teoría dice que en proposición, conjunción, como lo pueden leer en sus libros, que en conjunción, para que la respuesta final sea verdadera, tiene que ser necesariamente ambas verdaderas. Cuando hablamos, disculpen, de conjunción, sombrerito, conjunción, sombrerito y, ¿sí? Me equivoqué, disculpen. Tenemos aquí que va a ser, la teoría dice que va a ser verdadera la respuesta necesariamente si y solo si ambas son verdaderas. Para los demás casos va a ser falsa. Eso es lo que tienen que saber la tablita de combinaciones de falsedad o verdad. Repetimos, en conjunción solo va a ser verdadera el conjunto de las proposiciones cuando sí y solo sí ambas sean verdaderas. Eso es en el caso de la conjunción. Ahora vamos a ver qué pasa con la disyunción. También es otra tablita de disyunción. Disyunción, en donde ahora tenemos otra tablita. Esta es nuestra primera tablita, que también lo tienen en su libro, ¿sí? Y ahora vamos a tener otra tablita separada, igual con las mismas combinaciones, ¿sí? En donde va a haber una proposición P, va a haber una proposición Q, y ahora va a estar la proposición compuesta, pero ahora estamos viendo disyunción, y disyunción viene a ser hacia arriba. Entonces, en el primer caso, la proposición P, igual que en la anterior, va a tener los mismos valores, que ambas sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa,
y que ahora la primera sea falsa y la segunda verdadera. Y la cuarta posibilidad es de que ambas sean falsas. Entonces dice que para disyunción solamente basta que una sea verdadera para que se tome como verdadera. ¿Sí? En este caso tenemos, si ambas son verdaderas, acá tenemos, ambas son verdaderas, ¿correcto? Acá solo tenemos a una, ¿sí? Acá tenemos a una, en esta posición tenemos solo a una, en la primera tenemos dos, ¿cierto? Entonces dice que basta que tenga una sola verdadera para que sea verdadera. Acá solo tiene una verdadera. Basta que sea solo una verdadera. Y en este caso no hay ninguna. No hay ninguna, entonces en este caso va a ser falsa. Esta es la tablita de valores cuando hablamos de conjunción y sus respuestas. Y en disyunción basta que tenga una verdad para que sea verdadera la disyunción. Una sola, en este caso no tiene ninguna, entonces es falsa. En cambio, en conjunción con el conector de sombrerito, tiene que ser necesariamente las dos, tienen que ser verdaderas para que la respuesta sea verdadera. En todos los demás casos de combinaciones son falsas. Vamos a hacerlo en un ejercicio. Viendo esa tablita, vemos acá nuestro ejercicio de disyunción y conjunción. Veamos esto de acá. Esto es el valor de las proposiciones. Sean las proposiciones P, dice 20 es un múltiplo de 5. Múltiplo de 5. Tenemos otra proposición Q. 20 tiene 6 divisores. Y R dice 20 es un número primo. ¿Sí? Me piden hallar A, no P, O, Q y R. Y también me piden hallar B, donde me dicen P, O no Q. Recordemos cómo leemos estos conectores lógicos. Y R. Nos dicen que sale de estas combinaciones. Nuestra primera proposición dice, tenemos 3 proposiciones y tenemos 2 preguntas para poder analizar el valor final de toda la proposición compuesta a través de estas tablitas que tenemos en este lado. Entonces, la primera proposición tenemos que saber si es verdadera o es falsa. Dice que 20 es múltiplo de 5. ¿Será verdadera o será falsa? En este caso ya tenemos que analizar las proposiciones. Y decimos, 20 es múltiplo de 5. Pues sí, 20 es múltiplo de 5 porque 20 es igual a 5 por 4. Quiere decir que se está multiplicando y que también es divisible. Entonces, en este sentido, nuestra primera proposición es verdadera. ¿Sí? Ahora tenemos que 20 tiene 6 divisores. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, tendremos que ver. 20 tiene mitad 10, tiene mitad 5, ¿cierto? ¿Qué más tiene?
A 20 lo podemos dividir entre 2, lo podemos dividir entre 10, entre 5, también lo podemos dividir entre 4, también lo podemos dividir sobre sí mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y también lo podemos dividir sobre la unidad, ¿cierto? Todos esos vienen a ser divisores. A 20 lo puedo dividir entre 2, lo puedo dividir entre 10, lo puedo dividir entre 5, entre 4. 20 entre 4 me sale 5, 20 entre 5 me sale 4, 20 entre 10 me sale 2, 20 entre 2 me sale 10, 20 entre 20 me sale 1, y también 20 entre 1 me sale 20. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, sabemos que la siguiente proposición Q también es verdadera. Sigamos. Tenemos ahora la proposición R. 20 es un número primo. ¿Recuerdan lo que es un primo primo? Solamente se puede dividir sobre sí mismo y sobre la unidad. En este caso, 20, hemos visto que tiene 6 divisores. Y solo debería de tenerlo a él mismo y a la unidad. Como por ejemplo, 13. 11. Es un número primo. A 13 no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta. Solamente lo podemos dividir sobre sí mismo y sobre 1. Lo mismo pasa con 11. 11 no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta. No es divisible sobre esos valores. Entonces un número primo solamente es cuando se divide sobre sí mismo. 11 sobre 11 y sobre la unidad. Solo tiene 2 divisores, un número primo. Entonces, bajo ese recordatorio, 20 tiene 6 divisores, entonces viene a ser falsa. No es un número primo. ¿Cierto? Ok, ya analizamos la veracidad o la falsedad de cada proposición. Ahora vayamos al problema, a la pregunta. Aquí nos están diciendo, en una primera parte, no P, negación de P. Vamos, ¿a qué valor toma P? P, en este sentido, nos salió verdadera. Ok, ¿y qué significa la negación de P? La negación de P habíamos dicho que es decir lo contrario, lo opuesto a la proposición inicial. Si en este caso nuestra proposición inicial, tenemos aquí, es P, es verdadera, entonces el decir no P es negarlo. Si dice que es verdadera, lo niego. Digo lo contrario, entonces va a ser falso. Entonces, en esta primera parte, tenemos que no P ahora viene a ser falso. ¿Cierto? P verdadero, no P es falso. Ok. Vamos a Q. ¿Qué valor tiene Q? Q, nuestra proposición dijo que tiene 6 divisores, era verdadera. Perfecto. Tenemos aquí verdadero. Tenemos un conector. ¿Qué conector es I? Sombrerito. Y R. ¿Qué viene a ser R? R viene a ser la proposición que en este sentido era falsa. Entonces, colocamos falso. Todo esto está bajo paréntesis y está unido por este conector, O. ¿Sí? Ahora tenemos que seguir desarrollando. F, O, este paréntesis, verdadero y falso. Como en toda ecuación de matemática, si tenemos un valor aquí, por ejemplo 2 por 3 más 5, ¿qué hacemos? Primero desarrollamos el corchete o el paréntesis y tenemos la respuesta. 5 más 3 es 8. Y luego
multiplicamos por el valor que está afuera, que es 2. 8 por 2, 16. Lo mismo pasa en la lógica, los conectores. Primero, hallamos lo que está dentro del paréntesis y luego la respuesta la unimos con esta respuesta que tenemos acá. Para eso nos sirven las tablitas. ¿Qué respuesta saldrá verdadero y falso? Vamos a nuestra tablita. Proposición, pero ¿a qué tablita? El sombrerito está hacia abajo. Es una conjunción. Y, conector I. Conjunción, conector I. Si nuestra primera proposición es verdadera, tenemos este caso, y la segunda proposición es falsa. Verdadera y falso, ¿qué cosa dice la respuesta? Falso. ¿Sí? Nuevamente, verifíquense qué conector es el que tienen aquí y vean si es verdadero y falso. ¿Cuál vendría a ser la opción? ¿Verdadero y falso? La segunda. ¿Verdadero y falso? La respuesta es falso. Entonces aquí vendría a ser la respuesta de esta conjunción compuesta va a ser verdadero y falso, va a ser falso. Pero en su cabeza también acuérdense de esta manera con ese conector y necesariamente las dos tienen que ser verdaderas. En todos los casos es falso. Aquí solamente hay una, no, tienen que ser las dos, entonces es falsa. Ahora esta respuesta la van a unir con este conector y con este. Ahora nos quedó, así es la forma como se va bajando hasta llegar al final. Y ahora tenemos esta última proposición final, F o F. ¿Qué saldrá? Vamos a estos dos. Ahora, ¿qué conector es? Es el conector con la boca hacia arriba, viene a ser la disyunción. O. Vamos a la tablita de O. Vean aquí, disyunción. P o Q. Cuando ambas son falsas, ¿qué dice? La respuesta es falsa. Entonces esta proposición va a ser falsa. Y esta vendría a ser la respuesta final a la pregunta que nos están haciendo sobre conectores lógicos. Vamos a este segundo ejemplo, ya mucho más rápido. P, O, no Q, todo esto, y R. Veamos. P, la primera proposición, ¿cuál era? P, solita P, es verdadera. Entonces ponemos verdadero. Tenemos el conector O. O. Ahora tenemos no Q, porque está el sombrerito. No Q. Pero Q, habíamos dicho que era verdadera. ¿Y qué significa la negación de Q? Decir lo contrario. Si la proposición es verdadera, entonces no Q vendría a ser falsa. Lo contrario, ¿sí? Nuestro paréntesis. Perfecto. Y ahora tenemos nuestro conector I, seguido de nuestra siguiente proposición R. ¿Sí? Tenemos acá. Ahora tenemos esta de aquí. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? ¿Verdadero o F? Vamos a nuestra tablita. Conector de disyunción. La primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Entonces ponemos aquí verdadero. La respuesta de aquí sería verdadero. Y ese verdadero se va a unir con R. ¿Pero R qué es? R es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque R es falsa. Tenemos ahora el conector B y F. Nos quedamos ahora con el conector final y ¿qué saldrá de B y falso? Verdadero y falso, por la tablita que ustedes van a ver, va a ser
Falso, porque para que sea verdadero, ambos necesariamente tienen que ser falsos. La respuesta vendría a ser de todo esto, falso. Verdadero y falso. Verdadero y falso, falso. ¿Sí? Esta es la forma como se desarrollan las proposiciones a través de los conectores lógicos, usando negación y ahora ya usando la combinación de si es verdadero o es falso de las proposiciones. Por eso, ante cada pregunta ya tú tienes que saber y deducir, ¿es verdadera o es falsa? Tiene un valor. Y una vez que hayan los valores, el primer paso es hallar los valores de cada proposición y luego van hacia la pregunta, que es la combinación que le estamos haciendo aquí. La negación de P o multiplicado, en este sentido, como el ejemplo que le dije, corchete o Q y R. Analizamos cada una, su valor de cada proposición y se va a juntar. Y al final, ¿qué sale la respuesta cuando tienen la unión? Por eso es importante esta tablita. Tienen que saberse bien esta tablita para poder desarrollar estos tipos de problemas. ¿Sí? Vamos a ver otro tema ahora ya de números y continuamos con el video.